Hola estudiantes, bienvenidos al tema de hoy que vamos a trabajar respecto a la cuarta semana de nuestro curso de ingreso de la vida universitaria en psicología. En la clase de hoy vamos a trabajar lo que es la cuestión de dos perspectivas que las y los profesionales de la salud mental debemos tener a la hora de trabajar con personas, ¿sí? Ya que es una carrera netamente de práctica en relación con los vínculos con otras personas, que vamos a trabajar lo que es la perspectiva de derecho, ¿sí? Ver a las personas como sujeto de derecho, y la perspectiva de género, ¿sí? Para ello vamos a tener una clase corta, ¿sí? Asincrónica, ¿sí? Que van a ver este video donde pueden tomar nota y después hacer las consultas en los foros que estén disponibles en la plataforma virtual. Como le decía, vamos a trabajar esta temática referida a lo que son los sujetos de derecho. Vamos a ver que la psicología, como ciencia, va respondiendo a distintas demandas sociales que a través de los años fue respondiendo preguntas y siguen surgiendo nuevas demandas sociales. Vamos a ver que este contexto actual, ¿sí? Nos genera nuevas realidades profesionales. Por ejemplo, la psicología fue respondiendo acerca de conductas, fue respondiendo acerca de subjetividades, y van surgiendo las nuevas demandas, ¿sí? Que son de diversas realidades sociales, personales, y que la psicología como emergente puede trabajar en ella, de lo cual nos pone un nuevo desafío a los profesionales de esta profesión. Y también que estas realidades pueden interpelarnos en el quehacer profesional. Estos escenarios, ¿qué características tienen? Son escenarios complejos, ¿sí? Que tienen múltiples facetas, múltiples puntos, aristas que uno tiene que analizar. También es diverso, ¿sí? No todos los escenarios son los mismos, aunque trabajen la misma temática, son diversos. Y también son dinámicos, ¿sí? Como decía al principio, uno puede ir respondiendo e interviniendo, pero esas problemáticas siguen modificando, siguen mutándose. Entonces es importante tener en cuenta este contexto actual, ya que los profesionales, ¿sí? Van a ir modificando su quehacer. Y no solamente el quehacer profesional, sino también la ciencia como teoría, como construcción teórica del saber científico, ¿sí? Que lo hemos visto en las primeras semanas. La psicología también tiene un concepto de ser humano, ¿sí? El ser humano sabemos que es un ser complejo, ¿sí? Y que la psicología lo concibe como un ser biopsicosocial y existencial o espiritual, ¿sí? Que estas dimensiones, ¿sí? Se van integrando entre sí, y que cada dimensión también tiene sus propias características, ¿sí? Sabemos que la parte biológica, ¿sí? El ser biológico refiere a nuestra anatomía, a nuestras partes, células, nuestros órganos, tener en cuenta el sistema nervioso central, que lo hemos visto en la semana 3, también tener en cuenta las distintas diferencias, ¿sí? Que por medio del ADN nos singularizan como personas. La cuestión psicológica, que refiere ya a las construcciones subjetivas que nosotros hacemos a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Hemos tenido en cuenta la definición de Justiniano, ¿sí? Que es todo lo que como objeto de estudio tenemos en la psicología. Las cuestiones sociológicas que ya implican que desde lo psicológico fue una construcción vincular. Lo sociológico refiere ya a esas relaciones de poder, relaciones de interacciones, lo que es la cultura, ¿sí? Los contextos y las dimensiones que ya nos incluimos nosotros como sociedad, y la dimensión espiritual o existencial, que no refiere al alma, sino más bien a los valores, a aquello que va más allá de nosotros y que nosotros también tenemos como un sentido de vida. Y acá quiero agregar a los autores que hablan de este modelo, agregar lo histórico y contextual, ya que somos personas, seres humanos, que somos cronológicos, ¿sí? Estamos en el paso por este tiempo, en un determinado tiempo, en una época, un siglo, ¿sí? Y con porque no son las mismas personas los que habitamos Latinoamérica, como los que habitamos en Europa o en otros países, o incluso entre las provincias de un mismo país.
Entonces, esta concepción o este modelo biopsicosocial del ser humano muestra, ¿sí?, que los hombres y las mujeres somos seres singulares, que no nos repetimos y que por ende tenemos que ser eh, multidinámico, multifacético, complejo, ¿sí?, diversos, y eso es lo que nos caracteriza, que somos distintos, ¿sí?, que no somos personas iguales, si bien compartimos muchas características, siempre hay algo que nos va a diferenciar. ¿Y por qué tiene en cuenta esto la psicología? Porque a la hora, como hemos escuchado en las distintas temáticas o incluso a otros profesores, a la hora de trabajar tenemos que tener en cuenta esta singularidad y tener en cuenta estas dimensiones para la intervención, la promoción, la prevención eh, en distintas, eh, en distintas temáticas, ¿sí? Y la psicología, ante este concepto, va a trabajar de distintos modos. Va a ser un trabajo disciplinar como psicología, ¿sí? Psicólogos y psicólogas trabajando en distintos ámbitos, en los distintos contextos y campos que hemos trabajado. Multidisciplinar con distintas disciplinas, que haciendo cada uno su aporte, ¿sí?, cada uno de manera aislada aportando a este objeto de estudio que es el ser humano. En lo interdisciplinar, que es trabajar varias disciplinas, pero produciendo el conocimiento entre ellas. No es que cada uno aporta por aparte, como lo multi, pero sí trabajar en conjunto y generando nuevo conocimiento. Y lo transdisciplinar es que va más allá de una producción conjunta, ¿sí? Va a una cuestión de una reflexión, va algo más allá, por eso es lo trans, que genera nuevos conocimientos actualmente, que ese es el paradigma de la complejidad que hemos hablado de Morin, ¿sí? Entonces, eh, teniendo en cuenta esto, que tenemos un rol profesional dinámico, de acuerdo a las demandas sociales, a la realidad contextual que vivimos, ¿sí?, que son diversas y que nos interpela, sumado al concepto de ser humano, que es un ser complejo, biopsicosocial, existencial o espiritual, ¿sí?, podemos plantear nuevos modos, ¿sí?, de trabajo profesional y por ende nuevos modos de percibir al ser humano, percibir a hombres y mujeres. Y nos surge una pregunta: ¿qué perspectiva tomamos al ser humano en psicología? Las perspectivas son muy diversas, también son perspectivas que se van construyendo a lo largo de la historia, ¿sí? Podemos decir que antes, al principio, o la era precientífica de la psicología tenía una mirada, había varias miradas, que después en la etapa científica se van modelando, que nos separamos de la filosofía, y que la postcientífica, que es la que estamos haciendo la construcción ahora, también nos permite, digamos, nuevos modos de, de percibir a las personas, a los seres humanos, con sus realidades, con sus singularidades, ¿sí? Y en este caso, o por lo menos lo que se encuadra esta clase, es sobre dos perspectivas. Queremos recalcar dos perspectivas que son las que más énfasis tiene y que incluso genera una psicología emergente, en el sentido de que genera nuevas demandas, nuevos trabajos, nuevas intervenciones, y como así también genera nuevos saberes, nuevas construcciones científicas que hoy en día incluso tienen mayor auge en lo que son las investigaciones. Que vamos a ver la primera de ellas, es la perspectiva de derechos humanos, ¿sí? Percibir a las personas no es solamente percibir en su singularidad, percibirlas en que son personas que vienen con una construcción histórica y que acuden tanto en los consultorios como en las instituciones o incluso que acuden a la investigación, ¿no? Sino más bien son también personas que desde la psicología lo vemos como sujeto de derecho. Pero ¿qué implica esta nominación que le damos, ¿no? Esto de sujeto como derecho, o sujeto de derecho. Vamos a ver que acá hay una definición que lo toma bastante lo que es el derecho, y que en psicología lo tomamos también, es que definir a una persona como sujeto de derecho comprende a todas las personas, hablamos de todas,
sin distinciones de género, edades, etnia, sexualidades, discapacidad, sin distinción de ninguna forma, ¿sí? Sin excluir a nadie, de todas las personas, a quienes se le atribuye derechos, ¿sí? Se le asignan derechos y también se le atribuye obligación, ¿sí? Estas personas, cada persona al momento de nacer, de la concepción, ya tiene derechos, ya tiene asignado una serie de derechos que son importantes, que van a haber diferentes derechos, ¿sí? Y que pone a la persona ya no como un objeto, ¿sí? Que eso es sabemos que el objeto tiene una posición incluso, sino más bien como un sujeto, alguien que puede tener derechos, debe tener derechos, puede elegir y puede incluso expresarse de acuerdo a los marcos normativos, ¿sí? Sabemos que tenemos infinidades de derechos, algunos son derechos básicos, otros derechos adquiridos, pero que son importantes porque permite el respeto, la convivencia, la paz social, ¿sí? Y también garantiza la calidad humana, garantiza un montón de cosas que si bien estos derechos no estuvieron, muchas cosas, generaría muchas cosas, vulnerabilidades, brechas entre las personas, ¿sí? Es muy importante considerar esto porque cada vez que se acerca una persona a nuestra actividad profesional, debemos mirarla como una persona que tiene derechos, que nosotros debemos garantizar esos derechos y que debemos hacer que se respeten también estos derechos. Por eso es muy importante esta perspectiva. ¿Y qué implicaría esto, no, de ser sujeto de derecho? Implica que somos beneficiarios todos, no hay ninguna persona que esté excluida de esto, ¿sí? Incluso hubo una época, una etapa donde que los niños no eran considerados sujetos de derecho, sino más bien objeto de derecho donde los padres eran los tutelares, ¿sí? Eran los quien podían controlar en cierto modo los derechos de niñas y niños y adolescentes. Hoy en día, tanto la legislación argentina como en varios países considera que las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derecho y ellos pueden decidir acerca de sus derechos. Y eso es muy importante también garantizarlo, ¿sí? Y no hay ninguna distinción, como decía hace rato, ni de edad, ni de género, etnia, cultura, sexualidad, ni demás, ¿sí? Por ende, es muy grave generar prejuicios acerca de determinadas personas o grupos sociales que vulneren estos derechos, ¿sí? También lo básico, sabemos que hay derechos humanos, derecho a un nombre, derecho a una identidad, derecho a estudiar, derecho a un hogar, derecho a una familia, ¿sí? Que incluso los primeros derechos son de las niñas, niños y adolescentes, y que después se extiende a todos los derechos humanos. Derecho a la salud, hoy contamos con derecho a la salud mental, ¿sí? Son derechos que eh, todas las personas tenemos, se van adquiriendo más, ¿sí? Después se le atribuye otros derechos y que estos derechos se construyen también históricamente, ¿sí? Es algo muy importante esto de la historicidad, ya que antes no teníamos determinados derechos. Por ejemplo, antes las mujeres acá en Argentina no podían votar hasta el siglo pasado que ganan ese derecho a votar. Y entonces ejercen también su derecho a elegir a los representantes de un país. Entonces es muy importante que los derechos se van construyendo y se van ganando, ¿sí? Y muchas veces se ganan con las luchas sociales, ¿sí? Con las luchas de determinados grupos. ¿Qué pasa cuando estos derechos no son garantizados? Generan vulnerabilidad. ¿Qué implica esto de la vulnerabilidad? Generan brechas, ¿sí? Genera que las personas no puedan crecer, no puedan potenciarse y no haya calidad de vida, ¿sí? Y como decimos, dentro de las universidades católicas o de la identidad católica, que no haya dignidad humana, ¿sí? Entonces, al no haber dignidad humana, las personas se ven vulneradas, ¿sí? Y claramente la vida cotidiana se le haría muy difícil también, ¿sí? Pero también vemos que hay imperativos, hay mandatos sociales, familiares que violan estos derechos, ¿sí? Sabemos muchas frases, ¿sí? Construcciones lógicas patriarcales que vulneran derechos, tanto de niñas, niños, adolescentes, adultos, tercera edad, ¿sí? Entonces, generan esto, ¿no? Genera inequidades, ¿sí? Entre las personas. ¿Y qué pasa cuando sí tenemos derechos, ¿sí?
generamos esto no solamente de la dignidad humana, sino también el respeto a la diversidad y el respeto por la otra persona, que es algo que puede ser muy obvio, pero muchas veces lo obvio no está en estos casos. La segunda parte, la segunda perspectiva que les comentaba al inicio, refiere a esto de lo que es la perspectiva de género, ¿sí? Es un tema que acá en Argentina se viene dando constantemente y que ahora tiene mucho auge por las diversas situaciones, algunas dolorosas, que vivimos acá las y los argentinos, ¿sí? Pero vamos a mirarlo de una mirada más amplia, ¿sí? Desde lo conceptual, y que desde ahí nos podemos también podemos trabajar como profesionales de la salud mental, ¿sí? Y es mirar a las personas, a hombres y mujeres, también como expresiones subjetivas múltiples, ¿sí? Sabemos que la subjetividad es una construcción única de cada individuo, ¿sí? Que es una construcción dinámica incluso, que no es que solamente uno conforma la psique o la subjetividad en la infancia, o que se va consolidando hasta la adultez, sino que constantemente se va construyendo, incluso hasta la tercera, se va construyendo hasta la muerte de una persona. Y que esa subjetividad puede expresarse de maneras diversas, ¿sí? Hablamos de la subjetividad, por ejemplo, desde la sexualidad, el modo de expresarse, desde la conducta, desde los distintos contextos que uno también se va desplazando, puede expresar esa subjetividad, ¿sí? Es muy importante incluso hasta la expresión de la personalidad de uno mismo, ¿no? Y como decíamos, como el ser humano es alguien dinámico y complejo, también es múltiple y diverso, ¿sí? Entonces, tener esta mirada también nos permite enriquecernos, enriquecer nuestras prácticas y enriquecer también lo que la sociedad también va generando. Acá hay dos definiciones, eh, la vamos a tomar desde una mirada crítica, desde una mirada eh, que construye, ¿sí? De eso, que es la definición de género y que la definición de perspectiva de género, ¿sí? Vamos a ver que la definición de género, ¿sí? Es una construcción simbólica e histórica. ¿Por qué esto? Porque género antes se le atribuía, ¿sí? Distintas, se le atribuía roles, actividades, conductas, ¿sí? ¿A quién se le asignaba? De acuerdo al signo masculino o femenino, ¿sí? Incluso mucho tiempo se lo confundía o se lo transponían a lo que es lo que es lo biológico, ¿sí? El sexo masculino o femenino. Hoy sabemos por las nuevas teorías de la sociología que surgieron a partir de Judith Butler, es que el género es una construcción, es algo que las sociedades van construyendo y que se le asignan a varones como a mujeres, se le asignan determinados roles, actividades, ¿sí? Y que la sociedad lo considera como apto, ¿sí? Pero vamos a entender que muchas veces esos roles asignados eh, generan también inequidades, ¿sí? Por eso es de la mirada crítica. Si realmente determinada actividad o determinado rol pueden hacerlo solo mujeres o pueden hacerlo solo hombres, es la pregunta, ¿no? Por ejemplo, un caso concreto sería la psicología. Muchas veces cuando un adolescente habla esto de empezar a estudiar psicología, algunas sociedades consideran que la psicología es solamente para mujeres, incluso cada vez que hay ingresos vemos la mayoría de mujeres, pero también los hombres podemos hacerlo, no es que es algo eh, netamente de mujeres, o esto de ser un árbitro de fútbol no necesariamente tiene que ser varón, pueden serlo mujeres, esta reflexión constante, ¿no? Si lo podemos hacer los hombres, las mujeres, lo podemos hacer todos, ¿sí? Entonces, que eso es muy interesante tener en cuenta porque, como dice Judith, las normas de género funcionan como dispositivo productor de subjetividad. Muchas veces lo que la sociedad asigna a hombres y a mujeres, también eh, interviene o condiciona, ¿sí? Moldea también nuestra subjetividad. Por eso pensar eh, qué actividades o qué roles están asignados a los hombres y a las mujeres, cuestionar eso también nos permite a problematizar, a desconstruir lo que algunos imperativos todavía siguen generando
violencia o vulnerabilidades, ¿sí? Y la segunda definición, que también es sumar a lo que hablamos en género, ahora le agregamos esta perspectiva, que implica reconocer que una cosa es el aspecto biológico, el sexo, ¿sí? Y otra cosa son las atribuciones, las ideas o las representaciones sociales que se construyen tomando como referencia esto biológico, ¿no? Que decíamos al principio en la definición de género, que de acuerdo al sexo se le asignan determinadas actividades de rol. Bueno, en esta perspectiva que es donde nosotros podemos cuestionarnos, deconstruirnos, reflexionar, nos permite pensar esto, que una cosa es lo biológico y otra cosa es lo social, lo vincular, ¿sí? Que implica todo esto, ¿no? Que implica las prescripciones, las representaciones sociales de acuerdo a, eh, a las realidades que tenemos cada uno. Incluso se habla de género masculino y femenino, pero ya después hablamos de identidad de género, que es otro aspecto donde ya cada uno, ¿sí? Toma de estos géneros, toma eh, atribuciones, identidad, se identifica, ¿no? Con determinados aspectos de esos géneros. Y que también, llevando un poco más la historia más a la actual, sabemos que también hay otras construcciones de género hoy en día, ¿sí? Que antes la psicología o la medicina lo tomaba como enfermedades, hoy en día no son enfermedades, sino son construcciones, ¿sí? De la sexualidad de las personas. Y al ser la perspectiva de género una perspectiva compleja también, hablamos de cuestiones que, tres aspectos que quiero resaltar, que son también interesantes, importantes, que el género es una de las dimensiones o de los aspectos que integran la sexualidad, ¿sí? De las personas, ¿sí? Y que sabemos que la sexualidad, al ser un aspecto también complejo y dinámico, integra el género, el sexo, la identidad de género, la expresión de la sexualidad de uno, ¿sí? Y que también esos son, uno va construyendo, ¿no? Va construyendo su sexualidad, se identifica con un género, eh, se atribuye determinados roles o actividades. También tener en cuenta, lo segundo en la cuestión del género, es que muchas veces esos roles asignados implican poder. ¿Y en qué sentido poder? Ahí retomamos un poco lo que decía Michael Foucault, Foucault, que decía esto de que los discursos generan poderes y pensar, ¿no? Pensar esto que acciones o actividades pueden también en este tema del poder, pueden generar violencia, generar desigualdades. Para poner un caso concreto, que es muy recurrente y que como sociedad venimos desconstruyendo, es que los varones implican mayor fuerza y que las mujeres emociones. Por tanto, los hombres no pueden expresar sus emociones y que las mujeres no pueden demostrar fuerza. Sabemos que es una idea errónea, que se deconstruye y que las nuevas generaciones de adolescentes o de jóvenes consideramos que esto no es correcto, aún sigue habiendo personas que consideran eso. Entonces, hay muchas conductas, ¿sí? Que demuestran o expresan esta idea, ¿no? De que los hombres no pueden expresar emociones, porque si uno demuestra emociones, demuestra debilidad, y que eso no es así. Los hombres también podemos expresar nuestras emociones, podemos hablar, no necesariamente podemos callarnos esto, y las mujeres también pueden mostrar fuerza, pueden demostrar que pueden estar en distintos ámbitos, que pueden trabajar las mismas actividades que trabajan los hombres y ganar los mismos sueldos y así. Hay un montón de conductas que vamos desconstruyendo y vamos cambiando, que es el tercer pilar esto de desconstruir, ¿no? Que esta multiplicidad, ¿sí? De expresiones subjetivas nos permite cambiar, repensar, eh, derribar imperativos o mandatos que generen violencias o que generen incluso desigualdades, pero con todo, no solamente con la mujer, sino con niñas y niños, con adolescentes, con gente de la tercera edad incluso, ¿no? Que ya las sociedades incluso, ¿no? Con esta cultura del descarte, que lo habla mucho el Papa Francisco, que él es el quien empieza a hablar de esto, de cómo un capitalismo salvaje
eh, desecha o tira a lo que son eh, a las fronteras o los márgenes a aquellas personas que ya no pueden producir. Entonces, todas esas personas dejarlo al margen, que mayormente son de la tercera edad, los discapacitados, personas con discapacidad, perdón, a las personas con discapacidad, gente de la tercera edad y demás, lo dejamos en las orillas, ¿sí? Y no pasa tampoco por ese lado. Entonces, hay muchas cuestiones, hay muchas cosas que tenemos que ir reflexionando, cuestionando y modificando. Acá hay cuatro aspectos que también quiero ir cerrando, ¿sí? En lo que es esta clase breve, que son desafíos que tenemos nosotros, las psicólogas, los psicólogos, estudiantes también de esta carrera, ¿sí? Ya que vamos construyendo también nuestra identidad profesional, ¿no? Yo puse cuatro, pero pueden haber muchas más, muchos desafíos que los veremos toda esta semana, ¿sí? Hablando de la ética, hablando de la salud mental como un derecho humano, pensar también esto, ¿no? De los desafíos, cuáles son las demandas, ¿sí? Que generan en los profesionales de la salud, ¿no? Pero yo quiero, en mi caso, destacar cuatro, ¿no? Primero, despatologizar, que lo van a escuchar después en un podcast, que refiere a esto, ¿no? Despatologizar es sacarle la impronta de patología, sacarle ese peso de la palabra patología, trastorno y demás, sacarle ese peso a aspectos, cuestiones que hoy en día no refieren a una patología, ¿sí? Tenemos que sacarle ese peso de la patología a las identidades, ¿sí? Hoy en día la Organización Mundial de la Salud, las leyes argentinas, la sociedad misma, ¿sí? Ya plantea o evidencia de que las identidades sexuales de género, ¿sí? No son patologías, ¿sí? Que una persona pueda expresar su sexualidad, que pueda expresar su género, ¿sí? Su cambio de género, hoy no tiene que ser motivo ni de trastorno, mucho menos de violencia, ¿sí? Y también despatologizar aquellas subjetividades que, que en cierto modo la sociedad lo ve como malo. Por ejemplo, despatologizar el autismo, ¿sí? Que si bien es un espectro, no es una patología porque es una condición del neurodesarrollo. Despatologizar las cuestiones de las discapacidades, ¿sí? Que, por ejemplo, que determinadas personas con discapacidad no pueden expresar su sexualidad, eso es erróneo, pueden expresarla tranquilamente. De despatologizar un montón de cosas, ¿sí? Que por el simple hecho de decir, ah, no, es anormal, entre comillas anormal, eh, ya le pone una etiqueta, ¿sí? Es sacar ese peso. Y para sacar ese peso de las patologías es muy importante, ustedes ya lo verán en el transcurso de la carrera, es muy importante saber identificar cuáles son las patologías. Por eso es muy importante eh, hablar de los manuales de salud mental, de la capacitación, ¿sí? Del estudio constante, para saber esto, ¿no? Saber identificar cuándo es una patología y cuándo no. El segundo aspecto refiere a garantizar derecho a defender los derechos, ¿sí? A fin de reducir las brechas, ¿sí? Y las inequidades que hay entre las personas. Defender el derecho a la protección integral de los niños, defender los derechos de las mujeres, ¿sí? También reducir violencia, ¿no? Proteger a la mujer que es violentada, a los niños y niñas violentados, a la tercera edad violentada porque también es violentada, ¿sí? A los colectivos, ¿sí? Los colectivos LGBT más Q, defender aquellos grupos que, si bien tienen los derechos y que el Estado garantiza esos derechos, siguen hoy siendo vulnerabilizados por la sociedad o por determinadas personas. El tercer pilar refiere a la desconstrucción. Nosotros como persona, en nuestra crianza o nuestro devenir histórico, fuimos aprendiendo un montón de cosas que hoy las cuestionamos. Y es bueno, es sano eh, de construir esto, pensarlo, cuestionarlo, ¿realmente es así? ¿Tiene que ser así o no es así? Y si no es así, ¿cómo es entonces? Pensar, ¿no? Que muchas lógicas, que nosotros la tenemos en nuestro inconsciente incluso, son de la lógica patriarcal y que vulneran. Entonces podemos pensarnos,
¿sí? Pensar nuevos modos de relacionarnos, ¿sí? Nuevos modos de relacionarnos como sociedad, pensar, hoy en día se habla de las nuevas masculinidades, de las feminizaciones también, y ya el feminismo ya viene caminando mucho en ello, pero los varones también pensar nuevas masculinidades, nuevos modos de relacionarnos, ¿sí? No nos podemos quedar tampoco ahí, digamos. Tanto hombres como mujeres, construirnos, desconstruirnos, que desconstruirnos no significa destruir, sino de lo que ya tenemos armado, ver cómo se armó eso, pensar eso y saber pensar si ese producto o esa construcción final es lo que queremos hoy. Y si no, es un desarmar para volver a armar, ¿sí? De construir para construirse. Y por último, muy importante en nuestra profesión, es la capacitación, ¿sí? Capacitarnos, no solamente en la carrera que nos habilita como profesionales, sino después de la carrera también. Pensar, ¿sí? Que hay otros modos también de seguir aprendiendo, porque tenemos que también desmitificar un montón de frases, de mandatos, y derribar un montón de prejuicios también, ¿sí? Es muy importante también esto, derribar prejuicios para generar calidad de vida, para garantizar la salud mental, ¿sí? Que para nosotros y para las personas que acudan también a los profesionales de la salud mental. Por último, y no quiero dejar de lado, ¿sí? Algunas leyes que respaldan todo esto, ¿no? De lo que fui hablando, comentándoles a ustedes, tiene un sustento no solamente teórico de la base científica que vamos a encontrar en muchos lugares, que seguro también vamos a ir colgando, sino también de leyes que respaldan esto, ¿no? Acá no incluyo, pero sí lo tengo presente, la ley del psicólogo, ¿sí? Tanto de la provincia de Salta como a nivel nacional que regula nuestras prácticas profesionales, y otras generales, ¿no? Por ejemplo, la ley de educación y demás. Acá quiero marcar estas cuatro, que sobre derechos humanos, tomo principalmente la de protección integral de las niñas, niños y adolescentes, porque son el primer grupo etario, ¿sí? Que tiene que ser cuidado. Sobre discapacidad tenemos la 26.689, que es la protección a las personas con discapacidad, ¿sí? Sobre salud mental, que es una ley que ya tiene más de 10 años, que es la 26.657 de la protección, que considera la salud mental como un derecho humano para todas las personas y que el respeto al cuidado de las personas que también estén en situaciones de patología, de consumo, de internación y demás. Es una ley interesante, es una de las leyes más integrales, más trabajadas en el mundo. Es muy importante que también la lean y la tengan presente. Y la última, sobre género, tenemos un montón de leyes que en estos últimos años fueron ganando, fueron construyéndose, y que es muy importante, como la ley Micaela para la prevención, sobre la capacitación y prevención de la violencia de género, la erradicación, que es la 27.234, erradicar la violencia, es muy importante para que nosotros profesionales sepamos acudir y saber denunciar aquellas violencias sobre las mujeres, la 26.743 acerca de la identidad de género, que todos tenemos derecho a elegir un género, independientemente del que fue asignado al nacer, y el 26.458 de protección a la mujer, ¿sí? Que sabemos que en estos últimos tiempos y en estos días venimos apenando, venimos denunciando acerca de aquellas mujeres que son asesinadas por hombres por el hecho de ser mujeres, y que tanto la universidad denuncia como nosotros también como profesionales debemos denunciar estas violencias, no solamente la física, sino también la violencia sexual, la violencia económica, la violencia psicológica, ¿sí? Y entre tantas violencias, ¿no?, que tienen las mujeres. Entonces es muy importante conocer las leyes para saber cuáles son nuestros derechos, cuáles son los derechos de las personas, a los psicólogos y psicólogas, y también es muy importante conocer esto para seguir mejorando como profesional, ¿sí? Bueno, espero que haya sido un poco claro lo que necesiten. Ya saben que tenemos los foros de consulta, pueden averiguar, pueden escribirnos por ahí, pueden ver este video las veces que sea necesario o escribirnos por el box en el caso que también surjan algunas consultas. Espero que este video les sea muy útil, que les muestre un panorama así, un pantallazo grande acerca de estas perspectivas, ¿no? De ver a las personas como sujeto de derecho y tener una perspectiva de género
en psicología, que lo vamos a ver seguramente en toda la carrera, donde vamos a ir también planteando otras cosas. ¿Sí? Muchas gracias y nos seguiremos encontrando en la plataforma virtual.